Muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidos. El día de hoy traemos para ustedes la quinta presentación del ciclo de videoconferencias que celebramos durante el presente año por motivo del 25 aniversario de Centro INA Sinaloa. El día de hoy nos acompaña como conferencista el doctor Gilberto López Castillo, investigador del área de historia de nuestra institución Centro INA Sinaloa, a quien agradecemos su participación y que nos hablará el día de hoy del tema titulado Patrones de poblamiento virreinal, la villa de San Miguel de Culiacán y su región. Ahora haremos una breve introducción al tema de esta tarde y aprovechando la fecha, vísperas de la celebración del 489 aniversario de la villa de San Miguel de Culiacán, se expondrá la trascendencia de esta fundación en el contexto de la expansión española en el noroeste novohispano. No se trata en este caso de discutir el día o los actores y el lugar de la fundación, sino de registrar el proceso de ocupación española en el territorio de los pueblos taure, la conformación de nuestra provincia, que es como solía llamarse en el siglo XVI, la forma y los cambios en que se administraba el territorio a lo largo del periodo colonial, periodo abarcado de 1531 a 1821. Se busca ofrecer una visión panorámica de un gran periodo de la historia sinaloense, que incluye los actuales municipios de Culiacán, Nabolato, Mocorito, Badiraguato, Jozalá y Elota. Hablando del currículum del doctor Gilberto, podemos constar que es profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA Sinaloa, desde 2004. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, 1994, maestro en Historia por el Colegio Michoacán, 2002, y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, 2006. Cuenta con una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, en el periodo comprendido entre 2010 y 2011. Entre los artículos más recientes destacan los procesos de secularización y expulsión de los jesuitas de Sinaloa y Sonora, 1722 a 1769, en la revista IHS, Antiguos Jesuitas en Iberoamérica, 2019, y Visiones seculares sobre las misiones jesuitas de Sonora, 1672 a 1722. Hábitos, revista del Instituto Goyano de Prehistoria en Antropología 2019. Entre sus libros más recientes tenemos Composición de tierras y tendencias de poblamiento hispano en la franja costera, Culiacán y Chametla, siglos XVII y XVIII, publicado por INA Sinaloa en 2014. Y Misioneros jesuitas y franciscanos en las fronteras de Nueva España, siglo XVI al siglo XIX. Siglo XXI, editores, El Colegio de Jalisco, 2020. Este último en coautoría con José Refugio de la Torre Curiel. Es miembro fundador de la Sociedad Internacional de Estudios Jesuitas. Actualmente preside el Seminario de Estudios Novohispanos. Desde 2008 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. A continuación, queremos darle la palabra al doctor Gilberto López Castillo. Adelante, doctor. Gracias por acompañarnos esta ocasión en que, como miembros del Centro INA Sinaloa, estamos festejando el 25 aniversario. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es la institución que me ha recibido como historiador. De hecho, su creación ocurrió un año después de haber egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y comencé a trabajar aquí de contrato en 1998, por un año, y de forma permanente a partir de 2004. Desde aquí hemos impulsado las actividades de investigación histórica sobre asentamientos específicos que, en el caso que tiene que ver con la conferencia de hoy, nos llevan a lugares como esta ciudad capital, por supuesto, pero también a Jozalá, Badiraguato, Mocorito, San Pedro, Nabolato y Quilá, entre otros en el entorno regional y administrativo de lo que fue la villa de San Miguel de Culiacán. En esta ocasión
Hablaremos sobre todo de la villa de Culiacán y su entorno, desde los primeros tiempos y hasta la época en que finalmente comienza la población indígena a recuperarse en las primeras décadas del siglo XVIII, que coincide con el establecimiento de la gobernación de Sinaloa y Sonora. Nos interesa mostrar la continuidad de los grupos originarios de la provincia de Culiacán, una continuidad que se vio gravemente amenazada al grado de que casi fueron exterminados. Casi. Sin embargo, su permanencia en el siglo XVIII nos ratifica un leve hilo de continuidad que hizo posible que estos pueblos llegaran hasta nuestros días, por lo que consideramos que su presencia debe ser rescatada. Es importante saber que la provincia de Culiacán, desde el río Piastla, en el extremo sur, colindante con la provincia de Chametla, hasta el río Mocorito en el norte. Visto en términos actuales, se trata del territorio de los actuales municipios de Culiacán y Nabolato en el centro, Elota y Cozalá en el sur y Badiraguato en el norte, además de parte de los de Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura. La provincia de Culiacán era en buena medida un territorio nominal, es decir, un territorio que en teoría le correspondía, pero del que no se tenía un control efectivo. El centro de todo fue en un principio la villa de San Miguel de Navito, emplazamiento original del Culiacán hispano, y que fue trasladado en los años posteriores debido a que se localizó en una zona inundable. Ello se puede apreciar claramente en el mapa de Ortelius, que si bien es de 1579, refiere a una realidad de las décadas precedentes. También es importante saber que había un Culiacán indígena en la margen derecha del río del mismo nombre y que en la época se llamó también como Culiacán, que hoy conocemos como Culiacancito. En el mapa de Ortelius, podemos ver dónde está localizada la villa de San Michelis. San Michelis lo pone y dice Cihuatlán Flu, el río de Cihuatlán. En cambio, la villa de San Miguel de Culiacán está en el río Culiacán. No necesariamente los lugares están en este mapa donde eran en realidad, simplemente porque se trata de un cartógrafo europeo que está construyéndolo a partir de la información que le llega. Y de hecho le llega muchos años después. La villa de San Miguel de Navito, para 1579, no existía ya. Simplemente tenemos la referencia que ha registrado el cartógrafo y que aparece en un mapa posterior. Los años iniciales de la villa de Culiacán, cabecera de la provincia, fueron de grandes dificultades, sobre todo porque algunos de los vecinos dirigidos por el alcalde mayor, Diego de Proaño, se dedicaron a la cacería de indígenas para venderlos como esclavos. Esto propició un clima de inquietud que puso en peligro la permanencia del asentamiento. De hecho, en 1539 hubo una insurrección encabezada por el cacique Ayapín, la cual solo pudo ser controlada gracias a la oportuna llegada del gobernador de la Nueva Galicia, Francisco Vázquez de Coronado. Por su ubicación estratégica, esta villa fue el punto de avanzada del poblamiento hispano en la costa noroccidental. De aquí partieron las expediciones de exploración de los territorios allende los ríos Mocorito y Sinaloa, destacando las encabezadas por Fray Marcos de Niza en 1539, por el gobernador de Nueva Galicia Francisco Vázquez de Coronado en 1540 y posteriormente la de Francisco de Ibarra en 1564. Para mediados del siglo XVI contamos con la información que sobre los pueblos de la provincia de Culiacán se consigna en la suma de visitas de la Nueva España, documento elaborado entre 1548 y 1550
aproximadamente. Una información que puede visualizarse en el territorio a partir del mapa de Abraham Ortelius, que nos muestra de forma brillante el patrón de poblamiento indígena de la provincia de Culiacán, con pueblos asentados en las riberas de forma continua y otros dispersos en las zonas intermedias, siempre junto a los arroyos e incluso en el litoral e islas de la zona costera. De acuerdo con la suma de visitas, la provincia era asiento de una población indígena densa, sobre todo en las márgenes de los ríos Elota, San Lorenzo y Culiacán. Esta población se encontraba dividida en 31 encomiendas y en 7 corregimientos correspondientes a 51 pueblos cabeceras y 127 pueblos sujetos, estancias y estanzuelas, como la llamaban entonces. Justo en esta época no figuraban ni los pueblos del Piastla, ni los del río Ébora o Mocorito, y muy poco los pueblos serranos. La mayoría de los encomenderos de la fecha de la suma formó parte del grupo original de pobladores de la villa de San Miguel de Culiacán, o bien de sus descendientes. El tributo que recibían de los indios consistía en maíz, frijol, pescado, ostiones y mantas de algodón. Daban también servicio personal en las casas y estancias ganaderas de los habitantes de la villa, así como en las minas ubicadas en la zona de los Altos. Asimismo, los frutos de la agricultura indígena ayudaban a satisfacer la demanda de alimentos para los trabajadores de las minas. Si bien se percibe una sociedad hispana e indígena en gran parte estable, había reductos en los que el dominio hispano aún no se consolidaba, donde se consignan indios de guerra y otros que no están bien de paz, que no tienen policía, decían, ni quieren servir, así como al noroeste de la desembocadura del río Culiacán, espacio habitado por los indios achires, nos expresaban que nunca han servido porque la más gente es huidiza, andan con sus vergüenzas de fuera y han estado de guerra. Es también de esta época que se da el surgimiento de una primera riqueza minera. La suma de visitas que hemos mencionado consigna las minas en la parte serrana, pero ¿cuáles eran estas minas? Las noticias nos llegan desde 1545, en que se realizaron descubrimientos de vetas de plata en las montañas entre los ríos Elota y San Lorenzo. En este contexto, el informe del oidor de la Nueva Galicia, Hernán Martínez de la Marcha, del año 1550, consigna la existencia en esta región de los siguientes asentamientos mineros. 1. Los Otomíes. 2. La Trinidad. 3. Espíritu Santo. 4. Minas de San Francisco, en el sitio de las Vírgenes. A partir de estos textos consignados en la obra de Peter Gerhard sobre la frontera norte de la Nueva España y de Francisco Román Gutiérrez sobre sociedad y evangelización en la Nueva Galicia durante el siglo XVI, es que hemos replanteado los orígenes de Cozalá, que la tradición ubica en 1562, a saber, que el asentamiento hispano de las 11.000 vírgenes tiene una antigüedad mayor a esta fecha, que al menos data de 1550, año de la fecha del informe donde se consigna el sitio de las vírgenes, y que su antigüedad podría ser incluso de 1545, que es el año de los primeros descubrimientos en la zona. Todo ello lo dejamos registrado desde 1998, en que publicamos la obra El Real de las 11.000 Vírgenes y su distrito, breve historia colonial de Cozalá, primer trabajo editorial del Centro INA Sinaloa. Un referente. Uno de los personajes más ricos de la villa de San Miguel al mediar el siglo XVI fue don Pedro de Tovar,
quien era alcalde mayor cuando Francisco de Ibarra realizaba sus campañas de conquista. Fue él quien en 1564 le ofreció su ayuda en su paso por la provincia hacia Sinaloa y posteriormente hacia Chiametla, tanto en alimentos como en bienes necesarios para las campañas militares. Una ayuda no desinteresada, pues con ello se consolidaría la seguridad frecuentemente amenazada en esta sociedad, hasta entonces frontera del poblamiento hispano en la costa septentrional. De acuerdo con Lloyd Mecham, la hostilidad de los indígenas que habitaban las tierras altas, fuera del dominio de la villa de San Miguel, se debió al cruel régimen de Nuño de Guzmán, que fue continuado por sus propios subordinados, lo que dejó en los nativos una herencia de odio y un agudo deseo de venganza. Un fruto de la campaña de Ibarra fue el establecimiento del límite entre Culiacán y Chiametla en el río Elota. Si bien en la desembocadura la provincia de Culiacán dominaba ambos márgenes. Lo podemos ver en este par de mapas que hemos presentado ahora. En un inicio, todo el territorio de forma corrida correspondía al reino de la Nueva Galicia, que es el que había fundado Nuño de Guzmán. Dos provincias, Chiametla y Culiacán. En cambio, cuando llegó Francisco de Ibarra, los cambios son los siguientes. Uno, Francisco de Ibarra dominó a los pueblos del río Mocorito, los pacificó, como pacificó el resto o muchas de las comunidades serranas. Asimismo, al entrar particularmente en la zona fronteriza que antes era el Piastla, entre Culiacán y Chiametla, se abrogó para parte de su reino, que estaba en proceso de fundación, la Nueva Vizcaya, la parte baja del río, entre el río Piastla y el río Elota. Pero en general, a partir de la conquista de Francisco de Ibarra, la conquista, el límite entre la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya fue el río Elota, que era asimismo el límite entre las provincias de Culiacán y la provincia de Chiametla. A partir de los descubrimientos mineros y de la conquista realizada por Ibarra, Culiacán dejó de ser el único asentamiento hispano, ya que además de las Vírgenes, se fundaron lugares como la villa de San Juan de Carapoa, junto al río Suaque, en 1564, la villa de San Sebastián en 1565, y los reales de minas de Pánuco, Copala y Charcas, entre muchos otros, para culminar en 1585 con la fundación de la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, en un momento en que la villa de Carapoa estaba en crisis. Los asentamientos que fundó Ibarra en la provincia de Chiametla están aquí a la vista, en el segundo mapa que estamos presentando en este momento. Es la época en que Culiacán, siendo un establecimiento con escasa población española, era el principal bastión en el que se refugiaban los habitantes de lo que fue conformándose como la provincia de Sinaloa, a medida en que el enfrentamiento con los grupos caítas ponía en grave peligro sus vidas. Culiacán debía recibir a quienes llegaban en fuga, a la vez que enviar hombres armados para la defensa. Ha quedado registrado, como no podía ser de otra forma, que las primeras mujeres de origen hispano que pasaron a San Juan de Carapoa provinieron de Culiacán, de la villa de San Miguel. La institución que durante la segunda mitad del siglo XVI y buena parte del XVII siguió a las encomiendas fue el corregimiento. Se trataba de funcionarios nombrados por la audiencia de la Nueva Galicia en Guadalajara, con sueldo asignado por el monarca y que recibían los tributos en especie de la población originaria. Desde sus orígenes, Culiacán fue campo de evangelización del clero secular.
Con el establecimiento de un obispado en Guadalajara, quedó bajo su jurisdicción. Incluso se ha consignado la presencia de franciscanos, como los que fueron muertos por los nativos en Orabato. Peter Gerhard habla incluso de un convento franciscano en Culiacán, algo que nosotros consideramos poco verídico, que al menos no está comprobado. Los clérigos administraban los sacramentos desde la villa, a la vez que recorrían los pueblos siguiendo el curso de los ríos. En 1620 se creó el Obispado de Durango y las 3 provincias coloniales sinaloenses quedaron bajo su gobierno. Con el establecimiento de la Compañía de Jesús en San Felipe y Santiago de Sinaloa en 1591, Culiacán tuvo también un rol importante. La villa de San Miguel era un establecimiento absolutamente pacificado, donde los españoles habían sentado sus reales y donde los vecinos principales recibían con generosidad a los jesuitas en ruta. Es clásico el papel jugado por Isabel de Tovar y su esposo don Luis de los Ríos Proaño en la recepción y agasajo de los primeros misioneros jesuitas, o el punto de vista idílico de la villa de San Miguel, dibujado por Bernardo de Balbuena en su obra Grandeza Mexicana, obra dedicada a la señora Tovar, una verdadera Beatrice de tierras sinaloenses. Pero los jesuitas no solo llegaban en ruta de entrada o salida a las misiones, también se ha registrado que buscaban la paz y el confort de Culiacán para recuperarse de sus enfermedades o que, de forma temporal, en momentos específicos como la Pascua, hacían misiones en el Valle de Culiacán con permiso de los clérigos de la villa. Sin embargo, eran actividades excepcionales de la época fundacional de la compañía en la región. De Culiacán también provino el apoyo inicial para establecerse en Sinaloa gracias a la producción agropecuaria de la comarca y a los apoyos económicos de sus pobladores. Los jesuitas registran a un padre, don Manuel, muy rico, que dejó sus bienes a la corporación. También tenemos registrados a algunos miembros de las familias notables de Culiacán que ingresaron a la orden, siendo el primero de ellos Hernando de Tovar en 1598, que fue muerto por los tepehuanes en la rebelión de 1616. Las rebeliones de la sierra, de Acaxes, Jijimes y tepehuanes, tuvieron importancia específica para Culiacán, que también fungió como refugio para pobladores y sus minas. Junto con la villa de Guadiana, se trataba de los principales bastiones españoles para la defensa. La población indígena de Culiacán, de por sí escasa, también fue utilizada como apoyo de las fuerzas españolas expedicionarias que acudían a la sierra en la defensa de los españoles. Estas rebeliones tuvieron asimismo otro efecto, que fue el mayor esfuerzo que realizó la corona para estimular a la Compañía de Jesús para evangelizar a los grupos serranos de las provincias de Culiacán y Xiametla. Es así que surgen las misiones de la zona de Badiraguato, integrados por los pueblos tebacas y los de San Ignacio y Cozalá en el primer tercio del siglo XVII, con predominio de grupos acaches. Las cifras de la población indígena son catastróficas. Sergio Ortega y Peter Gerhard han realizado un seguimiento puntual. Luis Navarro mismo expresa el nivel al que llegó la catástrofe de 200,000 indígenas que se estimaba había en 1531. A principios del siglo XVII se menciona que acaso queden 6,000. Los testimonios de Alonso de la Mota y Escobar, como los de Domingo Lázaro y Arregui, reflejan este descenso que han tenido los pueblos
muchos de los cuales desaparecieron, en tanto que los que quedaron solían contar con unas cuantas decenas de personas. Para Culiacán, Navarro registra 28 pueblos en 1671, mientras que en el resto del siglo, por lo menos 4 fueron despoblados. Una situación clásica de fines del siglo XVII y en general del XVIII es que aquellos sitios anteriormente ocupados por los pueblos nativos fueron ocupados por pobladores hispanos que se dedicaron a la actividad agropecuaria mediante sus ranchos y estancias. Pasada la primera década del siglo XVIII, el número de pueblos permaneció constante. En adelante se logró estabilidad ya que, como muestran las tendencias demográficas, la población comenzó a recuperarse a lo largo del siglo. Para entonces, la villa de San Miguel de Culiacán estaba poblada en los márgenes de los ríos Umaya y Tamazula por antiguas comunidades indígenas, principalmente de origen tahue, lo mismo que el río que a partir de la confluencia hoy conocemos como Culiacán. Los pueblos estaban bajo la administración de los alcaldes mayores y de los curas párrocos respectivos. Sin embargo, también a fines del siglo XVII había una tradición que otorgaba al pueblo de San Pedro Copoloto el estatus de cabecera del Valle de los Tahues. Su localización en la parte media del curso del río Culiacán, entre la villa de San Miguel y la desembocadura, le convertían en paso obligado para quienes acudían a las pescas en los esteros, así como a los demás pueblos y ranchos ribereños. Testimonios de este siglo consignan la filiación caíta en 2 de los pueblos dependientes de la villa de San Miguel de Culiacán, debido a la presencia de indígenas originarios de los ríos Mayo y Yaqui, que son los de Bachihualato y Otameto. Otro pueblo sobre el que hay testimonio de su origen caíta es Sanalona, en las riberas del Umaya. Y si bien actualmente es la única referencia sobre la materia, también sobrevive en la toponimia el nombre del pueblo de Los Mayos, entre Sanalona y Tamazula. La presencia de esta población también ha sido consignada para el Real de las 11,000 Vírgenes de Cozalá. Los pueblos gozaban en todos los casos de las tierras de sus fondos legales, que comenzaron a ser titulados al finalizar el siglo XVII y al iniciar el siglo XVIII. Los cultivos clásicos eran maíz, frijol, calabazas y sandías. Asimismo, se cultivaban pequeños sembradíos de caña dulce de Castilla en las márgenes de los ríos, tanto en las tierras altas de Badiraguato y Cozalá, como en los ríos de Elota y Navito. La cría de gallinas e incluso de algunas cabezas de ganado bovino formaban parte del patrimonio de las familias indígenas. También los pueblos disfrutaban de actividades de recolección de frutos y miel, así como de cacería de aves y fauna menor. Los ríos y la franja costera del litoral fueron escenarios de pesca y de recolección de sal. Como es sabido, uno de los elementos más valorados por los pobladores hispanos para establecerse en las nuevas tierras era la disponibilidad de fuerza de trabajo nativa. Sin embargo, ya entrado el siglo XVII, a medida que fueron extinguiéndose las encomiendas y corregimientos, la población española se dedicó más claramente a actividades agropecuarias que incluían el cultivo de granos, así como la cría de ganado mayor. Estas actividades requirieron la utilización de la fuerza de trabajo indígena, lo cual se realizaba por medio de su contratación directa de forma temporal, así como por el mecanismo del repartimiento laboral. De tal forma que la población indígena de la provincia de Culiacán fue obligada a trabajar por estos mecanismos mediante sistemas de tandas que eran organizadas por los alcaldes mayores.
el trabajo de recolección en las salinas de Ceuta y Navito eran algunas de estas actividades que requerían la participación del trabajo de los indios, ya que se precisaba de muchas personas simultáneamente. La sal era comercializada en las villas de Culiacán, San Felipe y Santiago de Sinaloa o el fuerte de Montes Claros, e incluso en los ranchos ganaderos, pero también se requería en grandes cantidades en los reales de minas de las propias alcaldías costeras como Álamos, Cozalá, Pánuco y El Rosario. También era requerida en el comercio de larga distancia en los reales mineros del altiplano de la Nueva Vizcaya. La limpieza de caminos y el trabajo en obras públicas, como en levantar tapias en la plaza de Culiacán, son ejemplo de este tipo de actividades. Al ser obligatorio, el repartimiento era una fuente de conflicto entre las autoridades civiles encargadas de coordinarlo, usualmente los alcaldes mayores, apoyados por los indígenas principales y los propios indios de comunidad. Gracias a ello, sabemos que era muy poco usual que recibieran el pago monetario por sus servicios, sino que solía pagárseles en telas y mercancías de las que no siempre necesitaban, o no necesitaban más bien. También es conocido que el tema de las largas distancias entre los pueblos y los puntos en que se realizaba el trabajo provocaba conflictos, ya sea porque no se pagara a los indios los gastos de traslado y alimentación por el tipo de productos con los que se les pagaba, o también porque para cumplir con estas obligaciones se veían obligados, válgame la redundancia, a abandonar sus propios cultivos y sus bienes que encontraban mermados a su regreso. Era usual la participación de la población nativa en la construcción y mantenimiento de templos de la iglesia secular y en el trabajo que los curas los obligaban a realizar en sus propias parcelas. También era común que los pueblos de indios no misionales contaran con sus propias tierras de cofradía, y aunque no tenemos certeza de la forma en que se realizaba el trabajo en ellas, queda más o menos claro que se trataba fundamentalmente de la cría de ganado mayor, lo que requiere menor fuerza de trabajo. Este tipo de bienes de comunidad para uso colectivo eran usuales en los pueblos de Culiacán y han quedado hasta nuestros días en la toponimia de la región en asentamientos como la Cofradía de San Pedro, la Cofradía de Nabolato y la Cofradía en Imala, actualmente junto al vaso de la presa Sanalona. Las tierras de cofradía solían ser similares al de los fundos legales, es decir, un sitio de ganado mayor en cada caso. Para concluir nuestra participación, es importante destacar la importancia de Culiacán y su región como un enclave hispano en el proceso de expansión de la monarquía española. Pero uno de los objetivos principales de nuestras investigaciones nos llevan al rescate de la historia de los grupos originarios, principalmente los tahues, pero también la de los acaxes en la sierra de Cozalá o de los tebacas de las misiones de Badiraguato, todos los cuales fueron integrados en la provincia de Culiacán. La negación sistemática de su presencia, los argumentos de que fueron desaparecidos en el siglo de la conquista, no pueden ser sostenidos ante los testimonios que nos llegan de aquí y de allá en los siglos posteriores, que reivindican su presencia como habitantes ancestrales, que mantienen sus propias tierras de uso común y que pasados los primeros 2 siglos del dominio español lograron revertir la curva de la disminución poblacional para, finalmente, tener una etapa de recuperación mientras avanzaba el siglo XVIII. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro historiador, doctor Gilberto, por su excelente participación de esta tarde. Y siguiendo con nuestra programación, los invitamos a la siguiente videoconferencia magistral
que tendrá lugar el día lunes 12 de octubre a las 5 de la tarde, ofrecida por el doctor Francisco Padilla Beltrán, presidente de la Asociación de Cronistas de Sinaloa y cronista de Culiacán, con el tema titulado El quehacer del cronista y el patrimonio tangible e intangible. Sin duda, un tema de gran interés para todos nosotros y que no te querrás perder. Asimismo, les recordamos que las conferencias ya impartidas y la programación de las mismas las podrán consultar en todos nuestros sitios oficiales de la página de Facebook Centro INA Sinaloa, así como en el sitio oficial de INA TV, a quienes agradecemos por el espacio. En nombre de todos los que formamos Centro INA Sinaloa, quiero agradecer su asistencia. Y no olviden el hashtag Conocer para Valorar. Nos vemos la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.